voy a... licenciado, es que no había terminado la clase anterior, disculpe. Ah, bueno, con razón, porque ahorita están entrando bastantes. Sí, Entonces, licenciado, no acaba la estoy clase. dándole, estoy dándole acceso a los alumnos. Bueno, vamos a comenzar. Pues bien, les decía, hoy vamos a trabajar los principios lógicos supremos, que se refieren a la lógica formal. La lógica, como lo trabajamos en la última clase, es una ciencia formal. Estudia la estructura o forma del pensamiento humano. Estamos hablando de proposiciones, conceptos y razonamientos. El objeto de estudio de la lógica formal es la inferencia. ¿Se recuerda que dijimos que la inferencia es el análisis, el razonamiento, proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas? Cuando una inferencia es válida, lo es por su estructura lógica y no por el contenido del argumento o el lenguaje utilizado. Repito, y es algo que tenemos que tener siempre presente, es que lo importante es la estructura lógica del pensamiento, no el contenido. La lógica está fundamentada en 4 principios fundamentales o supremos. Esos son los que vamos a ver hoy. ¿Qué son los principios lógicos supremos? Pues fíjense que son los fundamentos que determinan ciertas reglas a seguir para lograr la coherencia y sistematicidad de los pensamientos en las formas y contenidos. En otras palabras, los principios lógicos supremos son las leyes del pensamiento que nos aseguran su validez. Y no estamos hablando de principios complicados, no. Estamos hablando de principios muy elementales, pero que es importante que los manejemos para entender cómo funciona la lógica. Los principios lógicos supremos son verdades evidentes, o sea, están a simple vista, no requieren ninguna discusión, fundamentan la actividad lógica, aunque pertenezcan a la realidad concreta. Son elementos ontológicos. La referencia que son elementos ontológicos es porque se refieren al ser, a lo que observamos, a la naturaleza. Los razonamientos están fundados en sí mismos. O sea, en ellos mismos. Aquí tenemos los 4 principios. Es el principio de la identidad, el principio de la no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente. Esos 4 son los principios que vamos a ver ahorita. El primero, el principio de identidad. Vean la imagen que está en la parte superior derecha. Esa imagen resume en su esencia el principio de identidad. Una cosa puede cambiar constantemente, pero sigue siendo la misma cosa. Si no fuese así, podríamos decir que ese objeto ha cambiado. La explicación es que todo objeto es idéntico a sí mismo. Toda persona es idéntica a sí misma.
Vamos a subir este acá porque nos permite más certeza. Ahí está. ¿Ah? Todo objeto es idéntico a sí mismo. Eso es lo fundamental. Ahí se resume el principio de la identidad. Todo objeto es idéntico a sí mismo. A es A. El círculo es redondo. El hombre es un animal racional. Tanto en el primero como en el segundo ejemplo, el predicado está implícito en el sujeto. Sería inconcebible que un círculo no fuera redondo y que el hombre no fuese un animal racional. ¿Qué sucedería si el círculo no fuera redondo, que fuera cuadrado? Entonces ya no es un círculo. ¿Qué sucedería si el hombre o el ser humano no fuese un animal racional? Entonces no sería ser humano, sería otro tipo de animal, pero no el ser humano. Entonces, repito, cuando hablamos del principio de identidad, estamos hablando de que algo se parece a sí mismo, no a otra cosa. Juan es Juan y Juan se parece a Juan. Este principio de carácter ontológico, porque nos referimos a las cosas. La ontología estudia los objetos o cosas. Para que sea un principio estrictamente lógico, tendríamos que aplicarlo a los juicios o enunciados. Todo enunciado es idéntico a sí mismo. O podemos decirlo, toda persona es idéntica a sí misma. Toda inferencia o razonamiento es idéntica a sí misma. Pregunto si tienen alguna duda sobre el principio de identidad. Bueno, silencio quiere decir que no hay dudas. 2. Principio de no contradicción. Este principio ha sido llamado incorrectamente de contradicción. En realidad, enuncia la imposibilidad de contradicción en el pensamiento. Nosotros no podemos pensar en forma contradictoria. Por ejemplo, no es posible que en un mismo instante y lugar llueva y no llueva. Porque si llueve y no llueve, ¿eso es lógico? No, es ilógico. Y aquí estamos hablando de principios lógicos. ¿Comprenden? La forma más plena del segundo principio es la que se refiere a la no contradicción entre dos juicios, tal como se expresa en esta fórmula. A es A y A no es A, no son ambos verdaderos. Uno de los dos tiene que ser verdadero, el otro no. El ser es y no puede ser a la vez no ser. Por ejemplo, una persona está viva. Así ese es un razonamiento lógico. Pero si yo digo, una persona está viva y a la vez no está viva, ¿es lógico? No, no es lógico. O está viva o no está viva. Pero no puede ser
en términos intermedios. Porque la vida es vida y la vida, la no vida es muerte. Por lo tanto, no estamos hablando de dos cosas iguales. Es algo contradictorio. Este principio se fundamenta en que el ser y expresa su misma consistencia y su oposición al no ser. Veamos un ejemplo jurídico. Juan puede ser declarado inocente y al mismo tiempo culpable por el mismo delito. ¿Es lógico eso? No, no es lógico. No es lógico, ¿verdad? O es culpable o es inocente. Entonces, aquí es donde se aplica el principio de no contradicción. ¿Qué sucede si un juez dice, fíjese que fulano es culpable, pero al mismo tiempo es inocente por el mismo delito? Por supuesto, es lógico que una persona sea declarada culpable por un delito y pueda ser declarada inocente por otro delito. Eso sí es lógico, pero no que sea declarado o declarada inocente y culpable por el mismo delito. Eso no es lógico. Por eso es que estamos viendo los principios supremos lógicos, porque están referidos a la lógica. Y es fundamental que entendamos cuáles son los principios que son lógicos y cuáles son los principios que no son lógicos. Vamos al tercer principio, el principio de exclusión. Este es un complemento de la no contradicción. ¿Qué quiere decir eso? El principio número 3 está relacionado con el principio de no contradicción. Son hermanitos. Consiste en la afirmación de que no hay término medio entre el ser y el no ser. No hay una tercera opción. Por ejemplo, ustedes van al puesto de chucos y le piden, me da un chuco de salchicha y un chuco de no salchicha. Y entonces el chavo que atiende se les va a quedar viendo. Te puedo dar un chuco de salchicha, pero eso de que de no salchicha, ¿eso qué es vos? Eso no existe. O lo querés de salchicha o no lo querés. Pues te puedo dar de longaniza o de carne, pues, pero de no salchicha, fíjate que esos chucos no existen. No hay un término medio para decir es o no es. O es chuco de salchicha o no es chuco de salchicha. ¿Comprende, jóvenes? No hay una tercera opción. Este principio afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, tal como se sintetiza en la fórmula. A es A. A no es A. No pueden ser iguales. Esos son contradictorios y no puede existir a la vez. A es A y A no es A. Uno de los dos tiene que existir, el otro no. El otro es mentira. El juicio A es A y su contradictorio A no es A, no pueden ser falsos a la vez. Uno de los dos es falso y el otro verdadero. Pero los dos no pueden ser falsos o verdaderos a la vez. Ejemplo,
Un equipo de fútbol gana un partido, pero a la vez lo pierde. ¿Es lógico? No, no es lógico. O lo ganó o lo perdió. Pero no puede ser las dos cosas. No puede haber una tercera opción que diga que lo medio ganó y lo medio perdió. Veamos un ejemplo jurídico. Andrés está acusado de haber cometido un delito y el juez lo tiene que declarar culpable o inocente. No puede ser medio culpable o medio inocente. Porque esto último no es lógico. Pregunto, ¿hay alguna duda sobre los tres principios que hemos visto? Licenciado, el principio de exclusión me llama la atención, digamos, de que cuando dice A que ver, el principio de exclusión del término medio, ¿verdad? O sea que se debe de excluir uno, ¿verdad? Y dejarse. exactamente, sí. Digamos, ¿cuál es su nombre, estimado alumno? Giovanni Cus. Don Giovanni. Vamos a ver. El principio de identidad, porque fíjense que estos tres principios están interrelacionados, ¿verdad? Los tres son complementarios. El principio de identidad nos dice que Giovanni es igual a Giovanni. Es como que Giovanni se estuviera viendo en el espejo. ¿Qué es lo que ve en el espejo Giovanni? A Giovanni. Ese es el principio de identidad. El principio de no contradicción es que usted no puede ser Giovanni y a la vez no Giovanni. Eso de no Giovanni no existe. Solo existe Giovanni. ¿Verdad? No hay contradicción en eso, no puede haber. Porque o es Giovanni o no es Giovanni. Si no es Giovanni, podrá ser Juan, Pedro o Rolando. Pero no es Giovanni. Solo existe un Giovanni. Giovanni Cus es el único que existe. No hay otro. Podrá ser Giovanni Pérez o Giovanni Martínez, pero no Giovanni Cus. Solo hay un Giovanni Cus. Es el principio de no contradicción. Ahora, el principio de exclusión. Usted no puede ser medio Giovanni y medio no Giovanni. O puede ser así, compañero. No. ¿Verdad que o es Giovanni o no es Giovanni? Por eso se dice que el principio de exclusión es complementario al de no contradicción. Porque no hay medias tintas, por decirlo así. O es Giovanni o no es Giovanni. Eso es lo que nos dice el principio de exclusión. Gracias. Bueno, ahora pasemos al tercer principio. Este es un poquito diferente. Leibniz afirma que solo son verdaderos los conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones. ¿Verdad? Porque de esa manera vamos a entender que algo es por las razones. Schopenhauer distingue entre el principio de razón suficiente y el de la causa. Leibniz dice que la causa no debe reducirse a una simple razón. Por sí misma la causa es un hecho. Leibniz distingue cuatro fuentes para el principio de razón suficiente. Todo devenir tiene su causa. O sea, todo lo que ocurre tiene una razón, tiene una causa. Toda afirmación exige una justificación.
O sea, si ustedes se afirman algo, tienen que comprobarlo. Esa es la razón suficiente. Si ustedes dicen esto es negro, tienen que demostrar que es negro. O es blanco, tienen que demostrar que es blanco. Todo ser tiene su razón de ser. Toda acción tiene su motivación. Algo lo generó, algo hizo que se accionara. La revolución de 1944 se produjo por alguna razón. Esa razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y consecuencias. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la revolución de 1944? Bueno, existía la dictadura de Jorge Ubico. La dictadura de Jorge Ubico duró 14 años. El problema es que no había libertades. La gente protestaba y la metían al bote. Había problemas en la educación, problemas económicos, había mucha gente pobre, en la miseria. Además, Jorge Ubico se reelegía y reelegía y reelegía y no permitía que hubiera nuevas fuerzas en el poder. Entonces, esas son razones suficientes que dieron origen a la revolución de 1944. Pero pensemos en algo más cercano. Fíjense que cuando hay clases presenciales en la universidad, los estudiantes, pues como llegan de trabajar con mucha hambre. Y entonces antes de entrar a clase o entre las clases, vienen y van a la venta de chucos. Y van con el joven que atiende y le dice, mira, dame un chuco de salchicha. Sale chuco de salchicha, le dice, órale. Y empieza a hacer los preparativos y todo. Y viene y pum, le da el chuco de salchicha. Ahí tenés tu chuco de salchicha. Y viene el cliente, abre el chuco y se da cuenta que solo tiene una tirita de salchicha. Vos, mira, esto no tiene suficiente salchicha. ¿Cómo le puede solo una tirita? Es que fíjate vos que todo está caro ahora. No. O me da suficiente salchicha o no quiero tu chuco. ¿Por qué? No tiene suficiente salchicha a mano. Entendelo. Basta, bueno, dame el chuco. Y pum, la agarra y le da la salchicha completa. Ahora ahí está, pues. Y entonces el cliente le dice, ahora sí, mira, tiene suficiente salchicha. Este sí es un chuco de salchicha. ¿Comprenden? Es el símil de la razón suficiente de ser un chuco de salchicha. Pues así funciona la razón suficiente. Si tiene poca salchicha, no hay razón suficiente para que sea un chuco de salchicha. Si tiene la salchicha suficiente, entonces sí hay razón suficiente para que sea un chuco de salchicha. Desde ese punto de vista, el principio puede ser formulado. Todo conocimiento tiene que estar bien fundamentado. Si no, sería un conocimiento sin razón suficiente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué fue lo que vimos hoy? El principio de identidad. El principio de identidad nos dice que A es igual a A. Juan se mira al espejo y ¿a quién ve Juan? A sí mismo. Entonces es el principio de identidad. Juan se parece a Juan, no a nadie más. Principio de no contradicción. Juan no puede ser a la vez no Juan, porque uno de los dos es falso.
¿Y cómo es eso que va a existir un no Juan? No, hombre, si solo Juan existe. Juan Pérez. Podrán existir Juan Domínguez, Juan Teletor, lo que quieran, pero esos otros son otros Juanes, no es Juan Pérez. Entonces, el principio de no contradicción nos dice que solo existe una entidad y no puede haber una identidad que no sea. El 3, el principio del tercero excluido. No puede haber medias tintas. O sea, o se es Juan o no se es Juan. El principio del tercero excluido es complementario con el segundo principio, el principio de no contradicción. Los dos son complementarios. No puede haber una tercera opción, solo existe Juan Pérez. Y el 4, el principio de razón suficiente. Para que algo lo entendamos y lo comprobemos, tiene que haber suficientes razones, o sea, explicaciones suficientes para que sea un fenómeno comprendido. Entonces, esos son los 4 principios. Pregunto, estimados alumnos, ¿tienen alguna duda sobre la formulación de los 4 principios supremos de la lógica? No hay duda. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ver qué entendemos por concepto y definición. ¿Qué es el concepto? Los conceptos son construcciones mentales o imágenes mentales. Son ideas. Si yo les digo árbol, jóvenes, árbol, me imagino que en este momento en su cerebro les aparece la idea de un árbol. Puede ser un pino, un eucalipto, un ciprés, un bonsái. Todos son árboles. Pero a la lógica no le sirve ni le interesa el árbol real, el árbol que ustedes ven en el bosque. No, lo que le interesa a la lógica es esa idea que tienen en el cerebro. Es algo abstracto. Esa imagen es lo que le interesa. Por medio de ellas comprendemos la experiencia que tenemos cuando interactuamos con nuestro entorno natural o social. El entorno natural sería el bosque, por ejemplo, ¿verdad? Esas imágenes se integran en clases o categorías relacionadas con nuestros conocimientos previos. A la lógica no le interesa el mundo concreto, solo la validez de un pensamiento. Esta abstracción que hicimos de árbol. Trabaja con elementos abstractos llamados conceptos. Los conceptos solo existen en la mente del ser humano. Por eso les digo, si yo les digo árbol, en el cerebro ahorita tienen ustedes la idea de un árbol. Si yo les digo jirafa, ahorita se les asoma en el cerebro la imagen de una jirafa. ¿Esa jirafa existe? No, es solo una idea. Es un concepto. Eso es lo que le interesa a la lógica. Los conceptos solo existen en la mente del ser humano. Los datos que captan los sentidos se convierten en conocimiento, o sea, en conceptos. Cualquier idea que tengamos está conformada por conceptos. Nuestras ideas se construyen a partir de lo que percibimos.
Si vemos un árbol en nuestra mente, se formará la idea de un árbol. A partir de esa visión, ya tenemos el concepto de árbol, que podrá aplicarse a cualquier planta de ese tipo. El concepto es una síntesis mental de las características de una clase de objeto. Ahí ven ustedes, por ejemplo, la imagen de un avión. El concepto de avión se sintetiza todos los vehículos que tengan características similares. Si yo les digo avión, avión. Aquí hay un avión de color, tiene cola azul, pero yo vi un avión de color rojo, yo amarillo, gris, pero no importa, todos son aviones. ¿Y ese avión lo puedo tener? No, porque es muy grande, no cabe en mi casa. Lo que importa es la idea del avión, no el avión en sí mismo. Si está volando o está estacionado, eso no importa, porque en última instancia mi cerebro no trabaja con ese avión real, trabaja con la idea del avión que está en mi cerebro, que es un concepto. El concepto es mental, solo existe en la mente. Cada uno de los aviones que hay en el mundo es diferente, pero en la mente tenemos la idea de un avión. Es igual lo que sucede con los perros, ¿verdad? Todos los perros son diferentes, pero la idea de perro es así, es similar para todos. La mente construye ese concepto porque ha percibido múltiples objetos con características similares. Veamos estas imágenes. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 16 aviones. Estos aviones son diferentes entre sí. Pues hay de color rojo, de color amarillo, grises, otros con franjas de colores. Unos que vuelan de noche, otros que vuelan de día, en la madrugada, en la noche. Claro que hay diferencias entre ellos. Pero en última instancia, lo que a mí me importa es que todos son aviones. Es el concepto. No importa el tamaño ni la forma. Solo que son aviones. Entonces, el concepto se refiere a una clase de objeto. Aunque se exprese en una palabra, abarca muchos objetos similares. Ahí ustedes ven, por ejemplo, avión. Y hay un montón de aviones. Todos son aviones. Otro concepto, mamífero. Y ustedes ven un gato, un tigre, una jirafa, un ratón. No importa, todos son mamíferos. Porque no hay una especificación de qué. Dice mamífero. Todo concepto surge a partir de otro concepto. Esa es una idea. Eso quiere decir, hay conceptos que son grandes y en su seno hay otros conceptos. Y hay conceptos más pequeños que caben dentro de otros conceptos. ¿Cuál sería un concepto global de avión? Un concepto que incluya distintos tipos de aviones. Un concepto donde quepa avión y otros aparatos parecidos. A ver, jóvenes, si yo digo vehículo, ¿qué conceptos caben dentro del concepto vehículo? Los carros, buses.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Transportes marítimos, aéreos, terrestres. Muchas gracias. Exactamente. Como ven, entonces vehículo es un concepto madre. Madre porque en su seno caben otros conceptos. Ahí tienen. Vean cuántos tipos de vehículos caben en el concepto vehículo. Ahí tenemos buque, helicóptero, cohete, carro, transporte de carga, velero, bicicleta, bus, moto, avión, tren. Algunos conceptos tienen una sola palabra, como avión, carro, país, gente, filosofía. Esos son conceptos que utilizan una sola palabra. Pero hay otros conceptos que necesitan más palabras, o sea, una frase. Filosofía idealista, ese es un concepto. Filosofía materialista, otro concepto. Personas que tienen vehículo, ese es un concepto. Personas que no tienen vehículo, ese es otro concepto. Estudiantes de la Universidad de San Carlos, ese es otro concepto. Estudiantes de la Facultad de Derecho, ese es otro concepto. Estudiantes del curso Filosofía, ese es otro concepto. ¿Ven? Entonces quiere decir que los conceptos pueden tener una sola palabra o tener varias palabras. Veamos las características esenciales y accidentales de los conceptos. Fíjense que las características esenciales son el conjunto de características compartidas por un grupo de elementos. Son fundamentales para el desarrollo de tal forma que no se puede prescindir de ellas. Definen la esencia del objeto. Sin esas características, pues dejan de ser lo que son. ¿Cuál podría ser una característica esencial del reloj, estimados alumnos? A ver, ¿quién me dice cuál es la característica esencial de un reloj? ¿Qué marca la hora? Que dé la hora, ¿verdad? Muchas gracias. Eso es lo fundamental. ¿Cuál es la característica esencial de un caballo? Animal. Animal es un equino, ¿verdad? ¿Cuál es la característica esencial de un conejo? Cuadrúpedo. Cuadrúpedo, pero cuadrúpedos pueden ser todos los mamíferos, ¿verdad? O la mayoría de mamíferos. Puede ser roedor, puede ser las orejas, pero digamos, hay características esenciales de un conejo. Ahora, también existen las características accidentales o secundarias. Son las características que pueden darse o no. Determinan la diferencia entre un concepto y otro, pero no definen su esencia. En los relojes, por ejemplo, ¿cuál es la esencia, cuál es la característica esencial de los relojes? Que dan la hora, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características accidentales del reloj? El color, El color, ¿qué más? el Tamaño. tamaño, Sí, ¿qué más? Las agujas que nos Las sacan la... agujas, porque puede tener agujas o no tener agujas. Mire, por ejemplo, ahí hay un reloj digital. Ese no tiene agujas, pero es reloj. El tamaño, ¿verdad? El material puede ser plástico, puede ser de metal. Miren, ahí también hay un reloj de arena que no tiene nada que ver ni con el metal ni con el plástico.
¿Cuáles serían las características accidentales del caballo? Que son animales grandes. La raza. Ajá, ¿qué más? Los colores. Los colores, ¿verdad? Porque hay caballos que son blancos, otros que son cafés, negros con manchas. Algunos tienen las patas totalmente negras de un solo color, otros tienen mitad de un color y de otro. Esas son características secundarias o accidentales. Los conejos. ¿Cuáles son las características accidentales del conejo? El color. El tamaño. Ajá. El color, el tamaño, ¿verdad? Esas son características accidentales porque marca la diferencia entre ellos, pero el color no implica que deje de ser conejo, ni el tamaño implica que deje de ser conejo. Siguen siendo conejos. Veamos este ejemplo, características esenciales. Concepto mujer. Bueno, es un ser humano, ¿verdad? Género femenino, racional, los genitales. Concepto hombre, ser humano, género masculino, racional, genitales. Entonces, si algunas de estas características no están definidas en la mujer y en el hombre, entonces dejan de ser eso, mujer u hombre. Porque una mujer que deje de ser humano, no puede ser igual que el hombre. Que tenga género femenino, no puede ser, si no deja de ser mujer. Lo mismo sucede con el género masculino, el hombre. Racional. Claro que las mujeres son racionales, los hombres también son racionales. Y los genitales, eso marca la diferencia, ¿verdad? Ahora, características accidentales. La mujer puede tener la tez morena, blanca, pálida, ojos cafés, ojos azules, ojos negros, pelo largo, pelo corto, altura, el peso, la educación. Una mujer puede ser doctora en derecho o puede ser conserje. Eso son cuestiones secundarias porque las dos siguen siendo mujeres. Lo más importante es que son mujeres. Entonces, estas son características no esenciales. Y tenemos otros ejemplos. Gato, característica esencial. Bueno, el gato es un ser humano, perdón. Un gato es un ser vivo. Es un animal vertebrado. Imagínense un gato invertebrado. No puede ser. Tiene que ser vertebrado. Mamífero y felino. Ahora, ¿cuáles serían las características accidentales de un gato? El color. Puede ser negro, blanco, amarillo, gris. Sano, también puede ser enfermo. Maulla por las noches, algunos no maullan. Pelo largo, pequeño, doméstico. Circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Es un círculo marcado, pintado en alguna parte. Es una curva plana, cerrada. Si es abierta, entonces ya no es circunferencia. Puntos equidistantes de otro que se llama centro. Si se une al centro, ya no es circunferencia. Entonces son características esenciales. Ahora, accidentales, de 10 centímetros de diámetro, de 3 metros de diámetro, color azul, color rojo, pintada sobre una hoja de papel, en la banqueta. ¿Ven? Ya son características secundarias o accidentales. Pregunto si tienen alguna duda acerca de las características esenciales y accidentales. No hay duda. Bueno, vamos a pasar al concepto. El concepto tiene otras dos propiedades.
extensión y comprensión. La extensión es la cantidad de objetos que caben en un concepto. Por ejemplo, el concepto vehículo abarca una infinidad de conceptos que sirven para movilizarse. Porque en vehículo, ya lo vimos, caben motos, bicicletas, triciclos, camiones, tuk-tuk, taxis, aviones, cohetes, helicópteros, buques, lanchas, patines. Eso es la extensión, ¿verdad? Quiere decir que el vehículo tiene una extensión muy alta. Lo mismo sucede con mamífero. Mamífero es un concepto que tiene una gran extensión. ¿Por qué? Porque en mamífero caben leones, tigres, vacas, caballos, perros, ovejas, delfines, ratones. ¿Ven? Entonces, es un concepto muy grande. Esa es la extensión. Ahora, hay conceptos que son, quiere decir que tienen una extensión menor. Por ejemplo, dentro de vehículos, moto. Moto es un concepto más reducido, pero dentro de moto caben otros conceptos, ¿verdad? Pero es un concepto más chiquito. Lo mismo sucede con mamífero. El concepto mamífero ocupa muchos conceptos en su seno. Pero si yo digo oveja, es solo un tipo de mamífero. Por lo tanto, es más pequeño. Eso es extensión. Ahora veamos comprensión. Son las características esenciales, cualidades que tiene un concepto. Y la comprensión, o sea, la comprensión es cómo lo entendemos, cómo lo comprendemos. Va a depender de la extensión de un concepto. Por ejemplo, el concepto ser vivo. Ser vivo es un concepto muy grande, porque ahí caben desde los seres humanos, los árboles, los animales. Úfale, ¿cuántos conceptos no caben en el concepto ser vivo? Entonces, para comprender el concepto ser vivo, ese es un concepto muy grande, porque ahí caben muchos conceptos. Entonces, me cuesta comprenderlo, porque son muchos. En cambio, animal está dentro del concepto ser vivo, pero es más reducido. Digamos, puedo describirlo más fácilmente. Dentro de ser vivo existe el concepto ser humano. Y dentro de ser humano hay otros conceptos más reducidos. Hombre, por ejemplo, y donde hombre, escritor. Ahí el concepto escritor tiene muchos conceptos también. Pero dentro del concepto escritor hay uno que es más reducido. Miguel Ángel Asturias es un escritor guatemalteco. Ese es más fácil de comprender, más fácil de describirlo. Porque Miguel Ángel Asturias es ser vivo, animal, vertebrado, mamífero, racional, guatemalteco, escritor, autor de Hombres de Maíz. Ven, es más fácil de describirlo.
Entonces vamos a poner aquí. O describirlo. Mientras mayor sea la extensión, es más difícil comprenderlo o describirlo. Veamos aquí el ejemplo. Esa es la ley de propiedades del concepto. A mayor extensión, menor comprensión. Vamos a ponerle descripción. Veamos en el lado izquierdo. Ahí tenemos un montón de aves. ¿Cuántas aves hay ahí? Hay 24. Es un concepto muy grande. Es el concepto aves. ¿Es fácil describir todo ese conjunto de aves? No, es difícil, porque tengo que hablar de cada una de ellas. Por lo tanto, el concepto ave, que es de mayor extensión, es más difícil de describir, de comprenderlo. En el lado derecho, ¿qué tenemos? Un tucán. Ah, es solo un tipo de ave. Es más fácil de describir. ¿Por qué? Porque es solo una unidad. Y entonces puedo decir que es un ave hermosa, con un pico enorme, de varios colores. Tiene el pecho que le llega a la cabeza de color amarillo, el resto del cuerpo es negro, y hay una partecita que es de color rojo. ¿Ven? Es más fácil comprenderlo o describirlo. Pensemos en otro ejemplo. Bosque. Bosque es un concepto muy grande. Cuando ustedes piensan en bosque, ¿qué incluye? Incluye árboles, incluye arbustos, incluye monte, incluye pájaros, reptiles, insectos, ríos, palmeras, sol, lluvia, arena, piedras, hongos. Ven, entonces, bosque es un concepto muy grande. Y como es muy grande, me cuesta comprenderlo o describirlo. Tendría que hablar de cada una de las partes que componen el bosque para que comprendan el bosque. En cambio, si yo digo hongos, hongos es solo una unidad dentro del bosque. Es más fácil. Por supuesto, en el concepto hongos hay hongos de diferentes especies. Pero me es más fácil describir o comprender porque hongos dentro de bosque es un concepto más pequeño. ¿Comprenden, jóvenes? Esta es la diferencia que existe en la ley de propiedades del concepto. A mayor extensión, menor comprensión. A menor extensión, mayor comprensión. Por ejemplo, el concepto ser humano. El concepto ser humano es un concepto muy grande. Porque ¿qué incluye ahí? Fíjense que el concepto ser humano incluye mujer, hombre, niño, niña, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, vivo, muerto, guatemalteco, canadiense, ruso, español, así, todos esos son conceptos que caben dentro del concepto ser humano. Es fácil de describir o de comprender
ese concepto? No, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque dentro de ese concepto hay muchos conceptos. En cambio, si yo digo presidente Alejandro Yamatei, ¿cuál concepto es más fácil de describir? ¿Ser humano o presidente Alejandro Yamatei? Presidente. Presidente. ¿Verdad que es más fácil? Porque es solo una unidad. Es más fácil decir las características de ese concepto. Pues eso es lo que nos representa la ley de propiedades del concepto. A mayor extensión, menor comprensión. A menor extensión, mayor comprensión. Pregunto si comprendieron esta parte. Sí, Vamos a ver. Esto es lo que digo. La extensión del concepto aves es mayor que la de tucán, porque comprende todo tipo de ovíparas. Sin embargo, la comprensión de aves es menor, porque es un término muy general. En cambio, tucán es más específico y se puede hablar de más contenido. Bueno, vamos a ver entonces las definiciones, porque lo que hemos visto hasta ahorita son los conceptos. ¿Qué es un concepto, jóvenes? Es una idea. Es las ideas con las cuales trabaja la lógica. Ahora ya no vamos a hablar de concepto, vamos a hablar de definición. La definición es la comprensión de un concepto. La definición sirve para expresar los rasgos esenciales de un concepto. La diferencia de otros del mismo género. La definición solo tiene una interpretación con la exactitud y el entendimiento de un concepto, término o dirección. ¿Para qué nos sirve la definición? Para explicar el concepto. Y se compone de dos o más palabras. Veamos definición de mujer. Mujer, ser humano, femenino o hembra. Niña, adulta. Mujer remite a distinciones por género de carácter cultural y social, diferencias sexuales y biológicas de la hembra frente al macho. Voz más aguda que la del hombre, cintura más estrecha, cadera más ancha, pelvis más amplia, menos vello corporal, menos masa muscular y más tejido adiposo. ¿Qué es toda esta descripción que he hecho? Es la definición de un concepto, ¿verdad? El concepto es mujer. Entonces, si me dicen, defina el concepto mujer, tengo que decir todo esto, o parte de eso. La definición determina el lugar que ocupa el concepto dentro de un sistema de ideas. Mujer, por ejemplo, pertenece a un concepto más grande que es ser humano. Y ser humano pertenece a un concepto más grande que es ser vivo. ¿Verdad? Tiene rasgos específicos. El concepto mujer. Voz más aguda, menos vello corporal y cadera más ancha que el hombre. Esa es la definición de ese concepto. Ahora, cuando hablamos de definición, también tenemos que ver género próximo y diferencia específica. ¿De qué hablamos acá? Género próximo. Muestra lo que hay de común entre un concepto y otro concepto. El género próximo es la clase o categoría a la que pertenece un concepto. Aquí, por ejemplo, hay dos imágenes.
un caballo y un león. Los dos pertenecen a un concepto, mamífero. Eso es lo que, digamos, los asemeja. Ese es el género próximo. Ahora, existe una diferencia específica. Muestra lo que no es común entre un concepto y otros que pertenecen al mismo género. Rasgos que distinguen un concepto de otros que pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo, el caballo se diferencia del león por aspectos muy concretos. El caballo es mamífero doméstico, herbívoro. ¿Verdad? Aquí yo creo que sería más esto. Doméstico, herbívoro. Porque el mamífero es el género próximo. Entonces, ¿cuál es la diferencia específica entre el caballo y el tigre, el león? Bueno, que el caballo es doméstico, el tigre, perdón, el león es salvaje. El caballo es herbívoro, el león es carnívoro. ¿Ven? Esa es la diferencia específica, lo que los hace diferentes uno de otro. Veamos este otro ejemplo. En la parte superior tenemos un gato. En la parte inferior es un tigre. ¿Qué es lo que los hace parecidos a ellos? El género próximo. Porque son felinos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que el gato es doméstico, es fiel al hombre, o al menos la mayoría de gatos son fieles al hombre, a diferencia de hay gatos que se han vuelto salvajes, pero son menos, ¿verdad? Entonces, la diferencia específica respecto al tigre es que el gato es doméstico y fiel al hombre. En cambio, el tigre es salvaje, es hostil al hombre. ¿Ven? Esa es la diferencia entre los dos. Pregunto, ¿tienen alguna duda entre el género próximo y la diferencia específica? No, licenciado. Licenciado, solo una consulta. En el género Sí, próximo, entonces, se puede definir con una sola palabra, se podría decir, pero la diferencia específica requiere de más conceptos. no es lo que los diferencia. Le voy a poner un ejemplo. Hombre y mujer, ¿verdad? ¿Cuál es el género próximo del hombre y la mujer? Que son seres humanos. Sí, exacto. Y eso se parecen, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia específica entre el hombre y la mujer? Que uno es sexo femenino, masculino, no sé, el cabello, no sé qué más conceptos podría dar. Sí, pero digamos, usted ya define cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Digámoslo de otra manera. Usted tiene dos pares de zapatos. Uno es un zapato de tacón y otro es unos tenis. ¿Cuál es el género próximo de los dos zapatos? Que son zapatos. Sí, zapatos, ¿verdad? Pueden ser de cuero.
¿Cuál es la diferencia específica entre los zapatos de tacón y los tenis? En que uno es alto y el otro es bajo, o el material, el color, Y también el uso, ¿verdad? el Porque usted estilo. no se va a poner zapatos de tacón para correr o salir a pasear. Eso los usa para trabajar en una oficina. En cambio, los tenis, pues son para descansar, ¿verdad? Para ir a caminar, para correr, para jugar. ¿Comprende la diferencia específica? Sí, licenciado, ya le comprendí, gracias. Ya agarró la onda. Sí, Pues esa, licenciado, me perdí un poquito. pero ahorita sí ya agarraron la onda, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciado, ahora sí ya. Va. Digamos, pensemos en otro ejemplo. Entre, ¿qué? Digamos, una pizza y una hamburguesa. ¿Cuál es el género próximo de una pizza y una hamburguesa? ¿Alimento? Son alimentos. En eso, digamos, no hay duda que son parecidos. Sirven para lo mismo, para alimentar. Ahora, ¿cuál es la diferencia específica entre la hamburguesa y la pizza? ¿Su forma? Su forma, ¿verdad? La consistencia de la carne, el queso, digamos. Los dos pueden usar queso, pero la forma de presentación es diferente. Incluso la hamburguesa no hay necesidad que lleve queso. En cambio, la pizza es fundamental que lleve queso. En cambio, la pizza, pues no hay necesidad que lleve carne, porque puede ser una pizza margarita, por ejemplo, solo de vegetales. ¿Ven? Esa es la diferencia específica entre una hamburguesa y una pizza. Lo que los acerca, los que hace iguales, pues son alimentos, es el género próximo. Lo que la diferencia son los ingredientes, la forma de presentación. Entonces pregunto si todavía tienen dudas sobre esto. A ver, ¿quién la levantó la mano? Perdón, licenciado, solo para ver si Ey, sí está bien lo que entendí. Digamos que el concepto es la idea y la definición es la explicación de esa idea. Y en la definición, el género próximo es la similitud y la diferencia específica es la diferencia. Exactamente, perfecto. Ah, Está ok, bien. gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo viernes. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado.